les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, los que me van a ayudar a leer pueden acercarse. La palabra del Señor hoy de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante, nos viene a decir lo que Jesús dijo que escandaliza a mucha gente y que por tanto muchos prefieren dejarlo a un lado. Jesús dice, gracias Padre porque les ha revelado estas cosas a la gente sencilla y se las ha ocultado a los sabios y entendidos. Esto es un escándalo, un escándalo. Que Jesús le haya revelado las cosas del reino a la gente sencilla es un escándalo. Debería revelárselo a la gente intelectual, la gente estudiada, la gente de la grande, de la alta. Y no, reveló las cosas sencillas. Escuche cómo dice el Evangelio. San Mateo capítulo 11, versículo, acérquese. Versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. A Él le pareció bien, esa es su voluntad. Y nosotros que pensamos que entonces aquel que no se ha estudiado, aquel que no sea de la alta, ese no sirve para nada. Y Jesús viene y nos desconcierta. Agarra a los sencillos, dejando a un lado los sabios, los entendidos. O sea que lo que el mundo desecha, Dios lo agarra. Y por eso ustedes y yo, que venimos de lo sencillo, que venimos del campo, que no tenemos a lo mejor títulos, que no tenemos doctorados, no importa. A Dios no le importa eso. A Dios para llamarnos a nosotros nos llama desde un simple bachiller, o alguien que nomás estudió primer grado, o a lo mejor ni estudió, pero que Dios lo llama a trabajar por el reino de los cielos. La mayoría de gente que trabaja por el reino de los cielos de corazón, con alma, corazón y vida, es la gente sencilla. Esos son los que verdaderamente tratan de vivir el Evangelio. Y por eso Jesús hoy nos invita a pensar en lo sencillo. Y en este encuentro que estamos teniendo con los jóvenes, tenemos un lema de una mujer sencilla, la Virgen María, que decía, hágase en mí según tu palabra. Ella no fue teóloga, ella no fue filósofa, ella no fue doctora, ella no fue nada. Es una mujer sencilla del campo, una muchachita de 15 años que no sabía mayor cosa, pero sabía una cosa. Sabía que existía Dios y que había que obedecer a Dios. Y ese fue el lema de la Virgen María, ese fue el centro de todo lo de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor.
Se sentía una esclava del Señor, se sentía poquita cosa, se sentía una persona sencilla. Hágase en mí según tu palabra. Y eso lo hizo a ella grandota. El ejemplo de la Virgen María de nosotros hoy es que no importa quién sea, ¿quiere ser grande? Hágase en mí según tu palabra. ¿Quiere ser grande? Obedezca a la palabra de Dios. Serás grande, porque el grande es aquel que obedece la palabra de Dios. Y así Jesús dice, gracias Padre, porque le ha revelado estas cosas a la gente sencilla. Una mujer sencilla, como la Virgen María, le reveló cuál era el secreto de la salvación, el secreto del reino, el secreto para ser santa. Obedecer a la palabra de Dios. Jóvenes, graduandos y no graduandos, hoy usted y yo debemos tener presente que la única manera para hacer la voluntad de Dios, para ser santo, para caminar por los senderos del reino, centrar la atención en la obediencia a la palabra de Dios. Listo. Ahí está el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. No tiene que estudiar filosofía, no tiene que estudiar teología, no tiene que ser doctor para entender esto. Esto lo entiende la gente sencilla. Dios quiere que hagamos su voluntad, su palabra, que cumplamos su palabra. Eso es lo que Dios quiere. De eso se trata. Por eso yo les invito hoy a que miremos cómo es que la fe suya y la fe mía ha de centrar. Vamos a leer el versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Viene a decir que es necesario la fe. Pero no viene a decir de dónde viene la fe. Y van a descubrir que la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios. Oigan cómo dice Romanos 10, 17. Así, la fe es... Escuchen. ¿Han escuchado hablar ustedes de la fe? ¿Ustedes quieren tener fe? Bueno, óiganlo otra vez. Así que la fe es... La fe es... Por el oír. Por el oír. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Por eso está el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Una mujer de fe. Una mujer de fe que llegó a decir, hágase en mí según tu palabra. Porque la fe viene del oír la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Y ustedes y yo tenemos que mantener esa fe firme, que es la fe del corazón. Una fe de convicción, no una fe de mentira, una fe de verdad, de corazón. Ahí, por ejemplo, ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que la fe debe ser del corazón. ¿Y qué significa del corazón? De convicción, que yo lea la palabra de Dios y yo crea firmemente en la palabra de Dios, entonces se llama fe del corazón. Escuche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe sirve para la salvación. ¿Cuál fe? La fe que me ayuda a mí a creer con el corazón. ¿Y qué es lo que voy a creer con el corazón? La palabra de Dios. ¿Cómo? Hágase en mí según tu palabra. Eso es creer con el corazón. Y cuando yo creo con el corazón, pues confieso con mis labios. Lo que creo, lo confieso con mis labios. Y si confesare con tus labios y creyere con el corazón, serás salvo. Y si no creo con el corazón, o sea, si no estoy convencido y digo creer de puro bla, 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 ¿de qué me sirve? Jesucristo un día llegó un joven, bueno, era estudiado, era muy estudiado, y llegó, según dice allá San Lucas capítulo 10, versículo 25,
Llegó, era letrado, era un instruido, era un sabio. Y le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo para ganarme el reino de los cielos, para entrar a la vida eterna? Lucas 10, 25. Señor, ¿y qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna? Como cualquiera de ustedes, jóvenes y no jóvenes. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Por eso están los jóvenes aquí en este encuentro, porque quieren ganarse la vida eterna, quieren ser salvos, quieren ser santos. ¿Pero qué tengo que hacer? Escuchemos. Se levantó un jurista y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Qué es lo que el hombre quería? Tener vida, pero no sabía lo que tenía que hacer. ¿Ustedes quieren tener vida eterna? ¿Quieren saber qué es lo que tienen que hacer para tener vida eterna? Pues presten oído a lo que va a decir el Maestro. Jesucristo va a enseñarnos qué es lo que debemos hacer para tener vida eterna. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Atención, ¿qué le dijo Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para tener vida eterna, usted bien puede saberlo. ¿Dónde lo va a encontrar? En lo que está escrito en la palabra de Dios, que es ley. ¿Qué está escrito en la ley? Pero no solamente dice qué está escrito. La segunda parte dice... Respondió. No. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? Lo primero es, ya está escrito. Lo que usted debe hacer, lo que yo debo hacer para entrar a la vida eterna, ya está escrito. Segunda parte, dale, ahí mismo. ¿Cómo lees? Ahí, esa. ¿Cómo lees? Otra vez. ¿Cómo lees? Otra vez. ¿Cómo lees? Otra vez. ¿Cómo lees? Ya está escrito. Y si ya está escrito, ¿qué tenemos que hacer? Leerlo. Bachilleres de la República, ya saben leer. ¿Quieren tener vida eterna? Le dicen a Jesús, ¿y nosotros los bachilleres qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Y Jesús, ¿qué está escrito? ¿Qué lee?